En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Aquí se lo contamos a continuación. Luego de ser aprobada con 20 de los 34 votos de los Estados miembros de la OEA, Carlos Trujillo, embajador de los Estados Unidos ante ese organismo interamericano, advirtió que si Daniel Ortega no cumple con la ordenanza tomada, el gobierno norteamericano desconocerá a la administración que resulte electa en los comicios generales del próximo año. En la resolución aprobada se insta al régimen de Daniel Ortega a realizar reformas electorales para permitir la entrada de observación internacional en las elecciones generales de 2021. Además, se solicita devolver las libertades públicas en Nicaragua. Si Ortega no cumple, Estados Unidos lo declarará ilegítimo, aseguró Trujillo. Con Nicaragua hemos hecho las mismas observaciones. Si no se cumplen los requisitos analizados y que son bastante contundentes en la resolución, va a ser imposible que ningún país democrático reconozca al régimen de Ortega como legítimo. El régimen de Daniel Ortega, por medio de sus comisiones, dictaminó favorablemente su propuesta de ley de ciberdelitos o ley Mordaza, la que se ha colocado en el listado de la Asamblea Nacional para ser aprobada en los próximos días. Esta ley pasaría a ser un método de censura, persecución, enjuiciamiento y encarcelamiento a los medios de comunicación y ciudadanía que denuncia públicamente la violación de los derechos humanos. La propuesta fue dictaminada el 21 de octubre por la Comisión de Justicia, Educación y de Servicios Públicos a cargo de los diputados sandinistas Edwin Castro, María Auxiliadora Martínez, José Antonio Cepeda y Jenny Martínez. Esta mañana los diputados sandinistas presentaron a la primera secretaría del Parlamento la propuesta de la reforma a la Constitución Política para establecer cadena perpetua en Nicaragua. El artículo a reformar es el 37, mismo que establece la pena máxima de 30 años para los que cometan delitos. Sin embargo, con esta nueva reforma, el régimen sandinista pretende encarcelar de por vida a quienes, según él, cometan crímenes de odio. La propuesta hecha por Daniel Ortega fue bajo el argumento de la violación de 2 niñas en Mulucucú, en la región del Caribe norte del país. No obstante, la comunidad internacional y la oposición nicaragüense han manifestado que con esa nueva ley, Ortega pretende encarcelar a quienes protesten en su contra. Un grupo de familiares de presos políticos se reunieron en la rotonda de Bello Horizonte en Managua, con el objetivo de realizar una caminata y protestar en contra de las torturas que sufren sus hijos en los sistemas penitenciarios del país. Las madres, quienes también exigen la liberación de los reos políticos, fueron acompañadas por Freddy Navas, líder campesino y excarcelado. Finalmente, la caminata no se pudo dar por la persecución y el asedio de unas 4 patrullas de la policía sandinista. El asedio y persecución se ha arreciado en los últimos meses de cara a la organización y movilización de los grupos de oposición en todo el país. Pese al llamado de la OEA al régimen sandinista de detener la represión, el dictador no obedece y ahora también atenta contra los periodistas. Las aerolíneas posponen nuevamente sus vuelos a Nicaragua, incrementando el riesgo de aislar al país en la temporada más alta. La fecha tentativa de las aerolíneas es el 2 de diciembre, sin embargo puede posponerse por más tiempo. 65 mujeres asesinadas se contabilizan hasta el 19 de octubre, según el Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir. Estas cifras superaron las del año pasado, donde se registraron 63 mujeres asesinadas. Estas cifras mantienen alarmados a los grupos defensores de mujeres y organismos feministas porque aseguran que el régimen de Daniel Ortega no ha tomado en serio la situación, además de haber liberado a miles de reos comunes procesados por violencia machista. Para Café con Voz, Moisés Mercado. Gracias a Moisés por su resumen. Quiero enviar mi saludo y mi cariño a la doctora Yonarqui Martínez, que hace un par de días estuvo con nosotros en el programa, el tema de la vigilia. Todos somos Nicaragua, todos somos presos políticos. Y le mando un saludo porque en su cuenta de Twitter ha compartido esta información que dice un despliegue de más de 200 oficiales. La entrada a la casa de don Carlos Pavón, que es el papá de Richard Pavón, uno de los primeros caídos en la lucha de abril, vigilada y asediada por paramilitares y funcionarios del penal. El señor de la fotografía ayer nos amenazó, el barrigón, que está de camisa verde, abajo a la derecha,
ayer nos amenazó, dice, y hoy ingresa ilegalmente a la propiedad privada. Responsabilizo al gobierno de Nicaragua, dice la doctora Martínez. Este lambiscón que está acá actúa con la impunidad que lo hacen todos los paramilitares, todos los criminales de Ortega. Imagínense ustedes que estás en tu casa y no, o sea, ni siquiera ahí dentro de tu casa estás, ni dentro de tu terreno estás seguro. El señor Pavón reclamó que por qué estaban dentro de su propiedad y le dijeron, usted cállese si no quiere que lo llevemos preso. O sea, te puedes imaginar en qué nivel está Nicaragua de represión versus libertades. O sea, en tu casa, dentro de tu casa, llegan unos criminales uniformados de la Gestapo de Ortega y de Murillo, ampones con licencia para matar, con licencia para secuestrar, con licencia para torturar, con licencia para golpear, con licencia para hacer lo que se les plazca. Y resulta que aquello que dice la Constitución, que tenés el derecho a la propiedad privada y que eso no puede violarse si no es con una orden judicial y todo eso queda en papel mojado porque, de nuevo, el señor dice, oye, están en mi propiedad, ¿qué hacen dentro de mi propiedad? Cállese o lo llevamos preso. Y ahí, ¿cómo será eso, mano? ¿Ah? O sea, se supone que tu casa es el lugar más seguro. O sea, cualquier persona siente que en el sitio que puede sentirse menos expuesto al peligro es en su casa, a excepción de las casas en donde hay violencia intrafamiliar. Y eso es un tema aparte. Pero normalmente el ser humano siente que su casa es como su guarida y tenés que estar tranquilito, nadie te puede molestar. Resulta que ahí llegan los cenutrios uniformados, porque ¿qué fue lo que pasó? La doctora Martínez, Yonarqui Martínez, valiente, mujer valiente, además consecuente con la lucha de los derechos y las libertades, y particularmente en la lucha de los derechos de los que están privados de libertad por reos de conciencia o secuestrados políticos. Ella, después de que se fueron a demostrar que Ortega es tapas y nada más que tapas, se fueron ahí a la Modelo a demostrar que las tapas de Ortega son enormes, que no le interesa decir de manera pública mentiras de 3 pisos, de 5 pisos, de 10 pisos, no importa. Hay ilusos que les encanta estarlo escuchando y creen lo que dice. Esa es cuestión de cada quien. Yo lo escucho porque soy periodista, tengo que estar pendiente de lo que dice, aunque no me guste. Entonces, dice él, vayan a ver si es cierto que están torturados, si se cosen los labios, todo eso que dijo. Se fueron o sea, le tomaron la palabra, que me parece que fue una buena jugada desde el punto de vista de llegar y decir, ayer su jefe, su amo, su rey, dijo que podemos ingresar. Y demostraron que Ortega tapazo y nada más. Después de eso, fueron perseguidos. En el microbús en el que andaban y los vehículos que andaban, fueron perseguidos por los paramilitares y por gente del sistema penitenciario. Entonces la doctora Martínez dejó el vehículo de ella donde el señor Pavón. Por eso llegaron ahí. Pero la propiedad del señor Pavón es privada. Nadie puede ingresar si no es con el permiso del dueño o con una orden judicial, dice la ley. Pues resulta que, como el señor, ¿qué andan haciendo aquí, hermano? Estás en mi casa. Cállese o se va preso. Esa fue la respuesta. Entonces, qué bien que Yonarqui, la doctora Martínez, siempre está en la línea de denunciar valientemente, de no amedrentarse, de no achicopalarse, como se dice popularmente, de no ahuevarse, para decirlo como decimos nicaragüenses. Y dice, aquí estoy, y si me pasa algo, el responsable es Daniel Ortega y Asesínica Murillo. Bueno, ese Rosario Murillo. Pero creo que
siempre ustedes casi me reclaman cuando le digo Rosario Murillo porque hace cínica Murillo. Bueno, okay. Entonces, nuestro abrazo, nuestro reconocimiento, nuestro cariño para la doctora Martínez, que siempre está en la mejor disposición de seguir dando la batalla por los secuestrados políticos. José Ramón Bauzá y 24 eurodiputados más presentaron una carta hoy, ya lo había adelantado Bauzá en la entrevista que le brindó a Moisés Mercado, que le piden a Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, que junto al Consejo de la Unión Europea se decidan ya a aplicar las sanciones a Ortega y Murillo. Voy a leer nada más un párrafo de esta carta que está en inglés, pero que en su parte sustancial dice lo siguiente. A pesar de la condena generalizada de la comunidad internacional y del Parlamento Europeo, el régimen de Ortega siguió adelante con este asalto a la Constitución nicaragüense, a los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. En vista de esto, les instamos a que promulguen rápidamente el mandato del Parlamento Europeo. Eso quiere decir que se apliquen sanciones directas a Daniel Ortega y a Ace Cínica, y además de eso que se contemple la posibilidad de sacar a Nicaragua del acuerdo de asociación. Es decir, se hizo efectiva la carta y ya está en manos del Consejo Europeo y de Josep Borrell, que es el alto representante de la Unión Europea. Los sirvientes del Vetusto en la asamblea que él controla, en el chiquero que él controla, aprobaron las comisiones, que no son nada más que un trámite para hacer el mate, el avance de la ley Mordaza. El miércoles dieron el visto bueno para que pronto se discuta en el plenario. Avanzando Ortega en su deriva autoritaria. Y se presentó hoy los mismos salameros del chiquero, haciendo alarde del gusto que sienten por el machihue, presentaron hoy la iniciativa de reforma a la Constitución para que se reforme el artículo 37 de esa norma que establece que cualquier prisionero que sea condenado al máximo de años de cárcel no puede sobrepasar los 30 años. Y recuérdese que esto es una mampara de Ortega aduciendo los crímenes de odio contra las niñas y demás, que va dirigido realmente a perseguir a opositores y a encarcelar a opositores. Es decir, se avanzó en esa dirección. Parece que Ortega está como en su operación Danto 2020, ¿verdad? Para que al momento en el que haya más presión y tenga que sentarse a buscar algún tipo de negociación, si es que esto se da, yo lo veo difícil, pues entonces él tener más elementos que soltar y hacerle creer al otro, al adversario y a la comunidad internacional que él cede. Pues son iniciativas de ley que acaba de inventarse. Entonces, si él cede, entonces la gente va a decir, ve, ahí está, el hombre está dando algo y va a mantener presos políticos todavía como otra ficha, porque es ese su juego. Es palanquear, es tener una ficha, mete, saca, para tratar de alguna manera de hacerle creer a la gente que él es bondadoso, que él está cediendo, cuando al final lo que hizo fue inventarse 3 leyes para después, en un eventual proceso de negociación, él decir que echa para atrás y ahí se le dice, ve, cedió y va a seguir con presos políticos. Y después va a seguir la negociación y va a soltar a algunos y va a meter a otros. Es decir, ese es Ortega, marrulla. Y marrulla siempre para salirse con la suya. Y por tanto, hay que estar ojo al Cristo con lo que viene en las próximas semanas a partir de esta resolución de la OEA. A propósito de eso,
Carlos Trujillo le dio una entrevista al Canal 10 temprano. Creo que la mayoría la vio, pero quiero retomar 3 aspectos fundamentales. El primero, le preguntan a Trujillo, ¿qué diferencia existe entre esta resolución, con 20 votos a favor, 12 abstenciones y solamente 2 en contra? Y entonces él dice, hay una seria diferencia. Ortega se va acercando cada vez más a Maduro en lo ilegítimo. Veamos lo que dijo el embajador de los Estados Unidos ante la OEA. Esta resolución marca el camino hacia adelante. Yo estuve en la OEA en el 2017 cuando aprobamos una resolución bastante parecida sobre el tema de Venezuela. Vemos que el régimen de Maduro nunca cumplió esos requisitos y en este momento es ilegítimo no solo ante la OEA, pero ante la gran parte de la comunidad internacional. Con Nicaragua hemos hecho las mismas observaciones. Si no se cumplen los requisitos analizados y que son bastante contundentes en la resolución, va a ser imposible que ningún país democrático reconozca al régimen de Ortega como legítimo. El problema de esto es que se le dé un espacio a Ortega para seguir reprimiendo, porque Ortega no va a parar de reprimir. Si no, pregúntenle a Yonáqui Martínez. Si no, pregúntenle a los familiares de presos políticos que hoy pretendían en Bello Horizonte hacer una caminata y que fueron rodeados por cenutrios uniformados. Eso te dice que Ortega está en la línea de continuar con su deriva autoritaria. Y por tanto, pareciera decir que no le importa. Pareciera que aquello que dijo en algún momento Luis Almagro, en aquella reunión con Destro, con Cossack, con Manuel Orozco y con Aymel, estuviera él diciendo algo que a lo mejor no está muy claro de lo que significa, porque dice, él le teme a la ilegitimidad. No sé qué tanto será cierto eso, pero dice Trujillo que han comenzado el camino para llegar a esa dirección, a declararlo ilegítimo. Pero uno pregunta, cuando la reflexión del cuerpo diplomático de la OEA es uno pone en una balanza 2 cosas. Pesa más una prueba de fraude electoral, otro fraude electoral, porque eso es lo que va a haber, otro fraude electoral, otra elección amañada, otra truquería de Ortega, o pesa más un informe de derechos humanos que certifica la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. O sea, uno dice, ¿a dónde está? ¿Qué pesa más en un foro como la OEA? Que Ortega avance y que se haga otro fraude, o lo que ya está demostrado, que Ortega mató, que Ortega torturó, que Ortega exilió, que Ortega encarceló, que Ortega hace y deshace en un país, versus un informe de que Ortega no va a cumplir, no cumple con el proceso electoral, y por eso, hay que declararlo ilegítimo. Son cuestionamientos que son importantes, que son de llevarlos a la vista de ustedes, porque a mí me parece sorprendente que para la OEA sea más pesado un informe que diga que Ortega otra vez se quiere robar los votos y reelegirse por sus pistolas, o un informe que ya está soportado con miles y miles de documentos, miles y miles de videos, miles y miles de testimonios de gente que murió y que sus familiares dijeron cómo murió, de gente que fue encarcelada, que fue torturada, de los que estamos en el exilio. Es sorprendente realmente que la OEA todavía abra ese margen, pero bueno, es parte de la diplomacia. Veamos otro elemento que menciona Trujillo en la entrevista con Canal 10. No es cierto. Sabemos que en Nicaragua se tienen que celebrar elecciones en noviembre del 2021. Sabemos que estamos marcando el paso que tiene que suceder antes que se celebren elecciones. Sabemos que necesitan un patrón electoral. Todos los partidos políticos deben de estar participando en el sistema electoral.
los presos políticos que están injustamente encarcelados tienen que ser liberados. Esos son requisitos que, si no se cumplen, va a ser imposible que los países democráticos, los 20 que se apoyaron a favor, que eran 20 a favor y yo creo que era solo 1 o 2 en contra, van a reconocer las elecciones como legítimas. Ahí Trujillo le preguntaron que si estaban oxigenando a Ortega. Y dice que no. Ya escucharon ustedes los argumentos. Vamos a ver más adelante con Irlanda qué cree ella alrededor de las palabras del embajador de los Estados Unidos. Y una cosa que creo que también es interesante que dijo Carlos Trujillo es que han hablado directamente con los que van a ser sancionados. Sí, no quiso decir nombre, ni en la entrevista con Canal 10, ni en una reunión que sostuvo posteriormente con un encuentro, un conversatorio que tuvo con medios de comunicación nicaragüenses independientes. Pero en los dos lugares dijo, hemos hablado con los que van a ser sancionados y vean lo que les ha dicho. Si hay muchos que hemos hablado con ellos de una manera delicada y privada, que si no se ponen del lado de la democracia y si no respetan los derechos humanos, va a ser imposible que las sanciones no les lleguen. Es decir, que los que están sancionados infieri, ya saben, ya han hablado con los que vienen y por tanto ellos están clarísimos de que tienen, como decimos, la guillotina encima. O se deciden a abandonar a Ortega en su insistencia de manejar el país como que fuera su finca, ¿verdad? Como que el país es una cárcel y que él manda quién camina de una forma, quién camina de otra, quién vive, quién muere, quién nace y quién no. Entonces ya están advertidos. Y Trujillo también dijo que las sanciones no van a parar, que de aquí a mayo, que es el plazo, no van a parar. Y cierro mis comentarios porque yo les he dicho que nos fijemos en los detalles. Yo después me pongo a ver los detalles, ¿no? Ayer en caliente era difícil porque, bueno, quería tener la reacción de don Bosco Matamoros, estaba pensando en la entrevista. Pero me puse a ver después, en detalle, parte de las palabras de Bigotito de Pinolillo, de Luis Alvarado, de, ¿cómo le dicen? Si no es un bigotito de Pinolillo, dicen, es como una fila de hormigas encima del labio, una cosa horrible. Pero bueno, un asunto de estilo y de mentiras y verdades frente al espejo. Eso es un asunto de cada quien. Pero bueno, cuando los gobiernos de Canadá, Brasil, Estados Unidos, Paraguay, los que fueron patrocinadores y copatrocinadores de la resolución que se aprobó, comenzaron a brindar sus argumentos, él reaccionó. Y vean ustedes qué utiliza de argumento este hipócrita de la dictadura, que es como una broma. Él es una broma, no se da cuenta. Cuando él habla ahí, yo supongo que todos los embajadores se echan para atrás y se carcajean en silencio, porque realmente es una broma el tipo. Lee muy mal, en apariencia terrible y en argumentos ni se diga. Pero vean ustedes cómo en su desesperación hasta toma argumentos que ellos mismos han descalificado para Nicaragua. Ya les voy a explicar por qué. Diferencia sin fin de parte de algunos países miembros de esta organización. Lo que no causa sorpresa es la sistemática violaciones de los derechos humanos en Brasil, Estados Unidos, Canadá. La situación realmente es urgente, apremiante, ¿verdad? Le preocupa al hemisferio la falta de avance y sobre todo en la protección de los derechos humanos de las poblaciones de estos países. A guisa de ejemplo y a la sazón, en el Brasil, según Amnistía Internacional, reporta que este país el Brasil ha sido un escenario de un aumento del número de homicidios cometidos por las policías en servicios activos
graves crisis medioambientales en Amazonas, que afectaban de manera desproporcionada a los pueblos indígenas, los quilombolas. O sea, cita a Amnistía Internacional para hablar de Brasil cuando Amnistía Internacional, él mismo y Moncada el Grande se han encargado de descalificarlo junto a Human Rights Watch, junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto al MECENI. Oíme, es el colmo que descalificar, por ejemplo, se me vienen a la mente dos informes: Disparar a matar, de Amnistía Internacional, y el otro es Sembrando el terror. Dos informes contundentes alrededor de la represión y la criminalidad de los paramilitares y los guardias sandinistas en las calles de Nicaragua después de abril del 2018. Disparar a matar, incluso Wilfredo Miranda, colega periodista, ganó un premio por un reportaje que hizo en base a el informe de Amnistía Internacional sobre disparos a la cabeza, disparos al cuello y disparos al corazón o al pecho. Entonces, Mostacho de Pinolillo se le olvida que él mismo y Pitipuá Moncada se han encargado de decir que esos mismos informes que él cita ahí para atacar a Brasil, ese mismo informe o esa misma institución que está tomando como referencia es la misma que ha descalificado diciendo que son enemigos del régimen de Ortega, enemigos del gobierno de unidad y reconciliación nacional, manipulados por los derechos humanos locales e internacionales. Se dan cuenta de cómo están. Como les digo, y si me pongo a buscar detalle a detalle, vos te encontrás con unas perlas monumentales. Pero mencionó esta porque es impresionante. Pónemelo de nuevo, por favor. Porque dice Amnistía Internacional. Y voy a decir, espérate, y el informe Disparar a matar y Sembrando el terror, que dicen que son manipulados. Entonces, para atacar a Brasil, no me lo pongas a dejar, tranquilo. Gracias, mamá. Para atacar a Brasil, Amnistía Internacional es la referencia de Bigote Escaso Alvarado. Bigote Escaso Alvarado toma como referencia un informe o una institución que Pitipuá Moncada y él mismo en momentos anteriores, en otras sesiones de la OEA, han dicho que son manipulados, que son informes que están alterados, que están, y bueno, ya ni se diga el vetusto, que dice que los informes de los derechos humanos son parte de una estrategia de desestabilización internacional, y resulta que su representante permanente en la OEA cita a una de las organizaciones que ellos mismos descalifican. ¿Cómo será eso, mano? Oíme, es la desesperación. Como no tenés argumentos propios, válidos, ni pensás, ni siquiera se te ocurre revisarte, hombre, que hemos dicho en algún momento, para no caminar sobre tus pasos y quedar en ridículo, porque eso es ridículo. Entonces, pero bueno, también tiene que ver con que no tienen capacidad de contrarrestar lo que a Cecínica les manda, porque a Cecínica les manda a leer. A Cecínica les manda a leer, y ni quiera Dios que se salten una línea, una coma, un punto de lo que ella manda. Nos vemos, hermano, y ni paredes vas a tocar cuando te toque salir de tu oficina en el Consejo Permanente. Entonces, tenés que ser bien estólido, bien bruto, ¿verdad? Para no darte cuenta de que el estándar y el rasero que ocupan para una cosa es que es realmente ridículo lo que hacen. Demuestran su estolidez, su falta de hilvanar por lo menos coherentemente un discurso. Porque si vos me vas a decir a mí que un
organismo es malo para atacarme a mí y es bueno para atacar a tu enemigo o a tu adversario, estás fregado. El organismo es malo para todo. Ponerlo en parejo. Pero amnistía es malo cuando se trata de hablar de disparando a matar o sembrando el terror. Y es bueno para decirle a Brasil que es violador de derechos humanos. Explícamelo, por favor. No hay explicación. ¿Por qué? Porque son zombies. No tienen capacidad, no pueden. Simplemente le dicen, léalo. Y léalo y cuidado. Y con el tono que yo quiero. Ese énfasis, por favor, un poquito más arriba. Ahí está bien. Si no me lo lee así, cuidado. Es ridículo. Es ridículo. Amnistía mala para atacar a Nicaragua. Amnistía buena para atacar a Brasil. Amnistía mala para demostrar que en Nicaragua hay violación de derechos humanos. Amnistía es buena para demostrar que hay violación de derechos humanos en Brasil. Y igual pasa con el CENIT, igual pasó con la ANPDH, igual pasó con cada uno de los organismos que han sido descabezados en Nicaragua. Descalificados simplemente por reportar desde su perspectiva, desde su observación, con sus argumentos, qué es lo que ha pasado en nuestro país. Entonces, y esto sin perder de vista que el CENIT, por mencionar uno de tantos, ¿no?, era el organismo casi por excelencia defensor de derechos humanos cuando el Frente Sandinista era oposición. El CENIT dejó de ser el CENIT para el Frente Sandinista cuando doña Vilma Núñez decidió creerle a Soylamérica y decidió respaldar a Soylamérica. Porque antes de eso, el CENIT era para los sandinistas lo mejor que había en relación a los derechos humanos en Nicaragua. Y eso es lo que se les olvida a estos que quieren mostrarse amnésicos, que quieren mostrarse con problemas de memoria. Pero aquí estamos nosotros para recordárselo siempre. Siempre se los vamos a recordar, aunque les arreche, porque yo sé que se arrechan, pero eso no es culpa mía. Los hechos ahí están, no se pueden cambiar. Entonces, el CENIT igual era lo máximo cuando el Frente Sandinista, la lucha del 6%, ¿verdad?, la lucha de los médicos, la lucha de los transportistas. Ahí andaba el CENIT y el Frente Sandinista y doña Vilma. Era lo máximo para ellos. Doña Vilma era la máxima representante de los derechos humanos. Hoy es el demonio para ellos. Pero cambió esa visión cuando doña Vilma escuchó el testimonio desgarrador, abominable, de acciones abominables de Ortega contra Soylamérica, con la cómplice Murillo detrás. Ahí cambió todo. Entonces, son discursos que ni siquiera se dan cuenta de lo que dicen. Ellos mismos se descalifican, se autodescalifican. No revisan, y cuando revisan, dicen que hay un error. Pero si digo que hay un error, ni quiera Dios la compañera. Ay, mejor lo leo así, hermano. Aunque haga el ridículo, porque me pagan para hacer el ridículo. Yo les dije ayer, a Pitipú, a Moncada y a Bigotito de Pinolillo, cuando van a estas actividades, les falta ponerse el traje de verdad, con tirantes de colores y zapatones, y la bellota, y el pelo amarillo con rojo y morado. Porque son realmente, son payasos que llegan a ser el papelón, dan vergüenza. Y dicen, ese es el representante de Nicaragua. Te lo presento. No, hermanito, gracias, muchas gracias. De larguito, mejor. No vaya a ser y esas cosas se pasen. Así. Voy a la pausa comercial. Y vuelvo con Irlanda Jerez para conversar un rato con ella sobre lo que pasó en la OEA y algunos otros elementos y temas que están ahí en la palestra nicaragüense. Antes quiero recordarles, sí, que Travel and Tours, Club One Travel and Tours, esa es la opción que usted debe tener en cuenta para hacer su viaje dentro de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos. Marque los teléfonos que tienen en pantalla
para que le resuelvan su problema o cualquier situación que tenga que ver con boletos de viaje dentro y fuera de Estados Unidos. Si usted tiene un boleto que a lo mejor lo compró antes de la pandemia y no pudo viajar, llame a los teléfonos y en Club One Travel and Tours le van a estar dando la respuesta que usted merece, porque usted va a poder siempre hacer uso de ese boleto. Vamos a la pausa y volvemos con nuestra entrevista a Irlanda Jerez. Andrea jugaba Play con su novio en casa. Ahora juegan Play cada uno en su casa. María celebraba su cumpleaños con sus amigos más cercanos. Hoy lo celebra con todos. Carmen preparaba su clase desde casa. Ahora desde casa da su clase. El mundo está cambiando y en Claro seguiremos con vos. Por eso te damos el internet más rápido de hasta 200 megas de velocidad, 250 canales con 44 HD y 200 minutos línea fija para estar conectado donde y como querrás. ¡Claro que sí!